Why Ruth is the most important woman in the Bible, unbelievable story revealed. ¿Alguna vez has sentido que estás parado en una encrucijada abrumado por el peso de la incertidumbre, sin saber hacia dónde girar? O tal vez has vivido momentos en los que todo lo que habías construido parecía desmoronarse y no podías ver una salida. Si alguna vez has caminado por una temporada de pérdida, duda o confusión, la historia de Ruth podría ser justamente la inspiración que necesitas ahora. Su viaje no es solo un capítulo de un libro antiguo, es una historia de inmenso poder, fe profunda y un coraje que desafió todas las probabilidades. Imagina esto en una época en que Israel estaba devastado por el hambre, la esperanza parecía un recuerdo distante y el mundo parecía deslizarse hacia la desesperación. Es aquí donde comienza la increíble travesía de Ruth en una tierra que no era la suya, guiada solo por el dolor y la tristeza. Pero aquí está el giro. Ruth no era una mujer cualquiera. Ya lo había perdido todo: su tierra natal, su esposo y su futuro. Con nada más que la incertidumbre por delante, tuvo que tomar una decisión: quedarse en su tierra conocida o aventurarse hacia lo desconocido, a un lugar donde nadie sabía su nombre y la seguridad era solo un sueño lejano. ¿Qué habrías hecho tú, Ruth? Tomó una decisión que lo cambió todo y el resultado fue nada menos que milagroso. Pero, ¿por qué deberíamos nosotros, miles de años después, preocuparnos por esta viuda aparentemente sin esperanza? La respuesta se encuentra en una historia de transformación radical, de ser una extranjera sin ningún reconocimiento, a convertirse en parte del linaje del más grande rey de Israel, David, y antepasada del propio Salvador Jesucristo. Déjame preguntarte esto: ¿cómo pudo una viuda extranjera, una mujer sin nada, ser la clave del increíble plan de Dios? Quédate conmigo, porque lo que revela la historia de Ruth desafiará todo lo que creías saber sobre la fe, la lealtad y el valor de dar un paso al frente cuando todo a tu alrededor te dice que te detengas. Su historia nos enseña que a veces la obra más grande de Dios comienza en los lugares más oscuros. Ruth no solo creyó en Dios, actuó con una fe inquebrantable, tomando decisiones valientes que transformaron su futuro y, en última instancia, la historia del mundo. ¿Estás listo para descubrir cómo el coraje de una sola mujer cambió el curso de la historia? Permanece atento, porque esta historia te llevará a un viaje de redención, bendiciones inesperadas y una fe que no conoce límites. Si la historia de Ruth resuena contigo, deja un 777 en los comentarios, porque este es un viaje que no querrás perderte. Y gracias a todos los que apoyan este canal a través de Super Thanks. Su generosidad es una verdadera bendición. Ahora profundicemos en por qué Ruth es verdaderamente una de las mujeres más importantes de toda la Biblia. La impactante historia de Ruth, la mujer olvidada que lo cambió todo. Nuestra historia se despliega entre las colinas agrestes y los valles sombríos de Moab, una tierra marcada tanto por la tensión como por los lazos con Israel. El pueblo de Moab descendía de Lot, el sobrino de Abraham, nacido de un origen complejo y controvertido, registrado en el Génesis. Aunque compartían un parentesco distante con los israelitas, ambas naciones habían danzado durante siglos entre alianzas inciertas y enemistades amargas. Es en esta tierra extranjera y espiritualmente dividida donde conocemos a Ruth, una joven moabita, cuya silenciosa fortaleza resonaría a lo largo de los siglos. Aunque la Escritura ofrece pocos destellos de los primeros años de Ruth, uno puede imaginarla creciendo, inmersa en las costumbres politeístas de su cultura.
Rodeada de templos dedicados a Quemos y a deidades locales, tal vez se arrodilló alguna vez ante altares que parecían sagrados para su pueblo, pero extraños al Dios de Israel. Sin embargo, pudo ser que incluso entonces algo se moviera en su interior, un susurro silencioso en su espíritu, preguntándose si habría algo más profundo, algo eterno. Mientras tanto, lejos en Belén de Judá, un hombre llamado Elimelec toma una decisión desgarradora. Una hambruna ha azotado la tierra, amenazando la supervivencia de su familia. En un intento desesperado por vivir, lleva consigo a su esposa Noemí y a sus 2 hijos Mahlón y Quilión, y emprende el viaje hacia Moab. Era una decisión que pocos israelitas habrían tomado a la ligera, abandonar la tierra prometida por una nación que no conocía a su Dios. ¿Qué clase de conflicto interior debió librar Elimelec al conducir a su familia hacia una tierra de dioses extraños y una bienvenida incierta? El tiempo pasa y sobre el telón de fondo de las diferencias culturales, Ruth y Mahlón se casan. Su hermano Quilión toma por esposa a otra mujer moabita llamada Orfa. La Biblia no ofrece detalles de estas uniones, no menciona ceremonias, ni banquetes, ni palabras de amor, pero podemos imaginar la tensión en tales matrimonios. ¿Qué conversaciones debieron tener lugar entre Ruth y Mahlón? Le habló él de Yahvé, el único Dios verdadero. Despertó su silenciosa devoción, algo dentro de ella que sus propias tradiciones jamás lograron encender. Uno solo puede preguntarse qué sintió Ruth al escuchar las historias sobre la liberación de Israel de Egipto o sobre el pacto de Abraham. Quizá al principio esos relatos le sonaron como mitos de un mundo lejano, pero con el paso de los años comenzaron a echar raíces en su corazón. Fue esa curiosidad silenciosa el comienzo de su transformación, pero justo cuando una nueva vida parecía florecer, la tristeza cayó con fuerza devastadora. Elimelec muere dejando a Noemí con un corazón destrozado en una tierra desconocida. Luego la tragedia se intensifica también. Mueren Mahlón y Quilión. En un cruel giro del destino, 3 mujeres quedan de pie entre las ruinas de sus antiguas vidas unidas, no por la alegría sino por el dolor. Noemí, ahora viuda y sin hijos, debió mirar a Ruth y a Orfa con una tristeza profunda en los ojos. ¿Qué haces cuando cada pilar de tu vida se derrumba, cuando los hombres que amabas han partido, cuando el futuro se desvanece y todo lo que queda es un silencio que duele? 3 viudas permanecen cada una con un pasado diferente, enfrentando un futuro incierto. Y entre ellas está Ruth, ya no solo una mujer moabita, sino alguien cuya historia está siendo reescrita en silencio por la mano de Dios. Podría ser que lo que parecía un final fuera en realidad un comienzo divino disfrazado. En el mundo antiguo, pocos destinos eran más frágiles que el de una viuda, despojada de posición social, sustento y a menudo de identidad. Una mujer sin esposo debía enfrentarse a un mundo que le ofrecía poca protección. Pero imagina el peso de ese dolor multiplicado por la soledad de estar en tierra extranjera. Esa era la realidad de Ruth. Su corazón ya había sido quebrado por la pérdida de su marido, pero ahora enfrentaba una crisis aún más profunda, una que exigiría más que resistencia. Requeriría fe, sacrificio y una decisión que cambiaría el destino de generaciones. Imagina la escena: 3 viudas, Noemí, Ruth y Orfa, de pie juntas en el silencio tras la muerte. El silencio entre ellas habla más que las palabras, cargado de tristeza e incertidumbre. En una época en que la seguridad de una mujer dependía casi por completo de la protección de un hombre, de su esposo, su padre o su hijo, estas 3 no tenían a nadie.
Estaban al borde de un mundo que no haría espacio fácilmente para ellas. Noemí, cargada no solo por la pérdida, sino también por el peso emocional del exilio, escucha un susurro de esperanza proveniente de su tierra natal. Se entera de que el Señor ha recordado a su pueblo. El hambre en Judá ha cesado. Tal vez esta noticia despierta en su alma un anhelo no solo de alimento, sino de restauración espiritual. Podría ser que Dios la estuviera llamando a regresar al lugar donde todo comenzó, sin nada que la retuviera ya en Moab. Noemí se prepara para regresar a Belén, pero en un acto de humildad y compasión extraordinarias, se vuelve hacia Ruth y Orfa y les ruega que permanezcan atrás. Pronuncia bendiciones sobre ellas diciendo con voz temblorosa: «Que el Señor sea bondadoso con vosotras, así como vosotras lo habéis sido con los que murieron y conmigo». Estas palabras no son simples despedidas corteses, están empapadas de afecto, gratitud y un profundo reconocimiento del lazo que habían forjado. ¿No resulta conmovedor cómo floreció el amor entre estas mujeres a pesar de las diferencias culturales y religiosas? ¿Cómo fue que dos nueras moabitas llegaron a ser tan devotas de su suegra israelita? ¿Fue la fe de Noemí lo que las atrajo, o la manera en que llevó su dolor con dignidad y gracia silenciosa Orfa, tras muchas lágrimas, finalmente cede al deseo de Noemí? Besa a su suegra, se despide y regresa hacia lo familiar, desapareciendo en la tierra de Moab. Su elección, aunque profundamente humana, marca el final de su historia en las Escrituras. Pero Ruth hace algo extraordinario. En lugar de soltar, se aferra con más fuerza. Se sujeta a Noemí con una determinación que arde como fuego en la oscuridad. Cuando Noemí insiste en que regrese, Ruth pronuncia una declaración tan audaz, tan sagrada, que resuena como un voto celestial. «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue severamente si algo fuera de la muerte llega a separarnos». Ruth 1, 16-17. Estas palabras son mucho más que una muestra de lealtad familiar. Son un pacto sagrado, no solo con Noemí, sino con el propio Dios de Israel. Ruth no se limita a prometer compañía. Está rompiendo con su pasado, dejando atrás su herencia, su cultura y sus antiguos dioses. Está dando un paso hacia una nueva identidad, abrazando lo desconocido en busca de algo más grande que ella misma. ¿Qué podría llevar a alguien a hacer un sacrificio así? Podría ser que Ruth hubiera vislumbrado al Dios viviente a través de la silenciosa fortaleza de Noemí. Habían las historias de la fidelidad de Yahvé encendido algo en su corazón que ningún ídolo moabita pudo despertar jamás. Al decidir caminar hacia la tierra desconocida de Judá, Ruth también eligió caminar hacia el rechazo. Como moabita, probablemente sería recibida con sospecha, tal vez con desprecio. Pero su amor por Noemí y su naciente fe en el Dios de Israel silenciaron todo temor. La decisión de Ruth irradia valor, no porque tuviera certezas, sino porque tenía convicción. Este momento marca un punto de inflexión, no solo en la historia personal de Ruth, sino en la gran narrativa de redención que atraviesa toda la Biblia. Su lealtad, su valentía y su fe se convierten en un espejo del tipo de relación que Dios anhela tener con su pueblo. La devoción inquebrantable de Ruth anticipa el pacto de Dios con los suyos, una promesa de no abandonar jamás, de permanecer unidos, incluso más allá de la muerte. Y así, debemos preguntarnos, ¿qué estás dispuesto a dejar atrás para seguir el llamado de Dios? ¿Abandonarías como Ruth la comodidad de lo conocido por el misterio de un viaje divino,
El camino por delante no sería fácil para Ruth, pero en su decisión audaz se coloca el cimiento de algo milagroso, algo que nadie podría haber previsto. Mientras Noemí y Ruth emprenden su largo camino hacia Belén, el sendero que se extiende ante ellas lo es tanto literal como simbólico. Aunque sus brazos cargan poco, sus corazones llevan mucho capas de dolor, susurros de esperanza y la fuerza frágil de dos mujeres que han decidido no rendirse. La tristeza camina a su lado como una sombra, pero también lo hace algo más, algo invisible, pero innegablemente presente la fe en un Dios que, aunque silencioso en el sufrimiento, no las ha abandonado. Podría ser que no caminan hacia la mera supervivencia, sino hacia el destino. Este viaje de Moab a Belén es mucho más que una travesía de 80 kilómetros sobre desiertos ardientes y colinas escarpadas. Es una peregrinación a través de fronteras espirituales, una transición de una forma de vida a otra. Ruth no solo abandona su tierra natal, está dejando atrás una identidad, dando un paso hacia una promesa aún no revelada. ¿Alguna vez has caminado hacia algo que no podías explicar, pero tampoco podías ignorar? Casi podemos imaginar a Noemí, con pasos lentos por la edad y la tristeza, apoyándose de vez en cuando en Ruth. Tal vez sus ojos se fijan en las colinas lejanas de Judá, preguntándose cómo la recibirá su pueblo después de tantos años. Y Ruth, joven, decidida aunque seguramente incierta, avanza con cada gramo de convicción que le queda. Cada paso que da es una declaración silenciosa. No volveré atrás. Podemos imaginar las conversaciones que habrán tenido a lo largo de aquel solitario camino. Habló Noemí de los mercados bulliciosos de Belén, de las antiguas fiestas, de las historias que solía contar a sus hijos. Relató los poderosos actos del Dios de Israel, cómo abrió mares, alimentó a su pueblo con maná y prometió una tierra de leche y miel. Y mientras Ruth escuchaba, comparaba en silencio esas historias con los cánticos apagados de los ídolos de Moab, comprendiendo que el Dios al que ahora servía no era de piedra, sino viviente y soberano. La Biblia no nos ofrece detalles de este viaje, pero su silencio nos invita a contemplar. Dos mujeres caminando vulnerables y expuestas, dependiendo probablemente de la misericordia de extraños por un sorbo de agua o un lugar donde dormir. Cada milla de tierra seca bajo sus pies es testigo de una fe que persevera en ausencia de certeza. ¿Has osado alguna vez avanzar sin un plan, confiando solo en la presencia de Dios? A medida que se acercan a Belén, la tierra cambia. El terreno áspero se suaviza en colinas fértiles, susurrando promesas de provisión. El corazón de Noemí quizás se agita al ver los olivos familiares y los tejados a lo lejos. Pero con la familiaridad viene también el temor. ¿Qué dirán? ¿Será bienvenida o susurrada a sus espaldas? Para Ruth, el pueblo que se aproxima no es un regreso, es una entrada al desconocido. Nuevos rostros, nuevas costumbres, nuevos juicios, pero aún así camina junto a Noemí sin vacilar. Y entonces el pueblo las ve. La Escritura dice: y sucedió que al llegar a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Ruth 1:19. Su asombro lo dice todo. Noemí, antes llena de vida y familia, regresa gastada por el tiempo y la tragedia, acompañada de una extranjera moabita. ¿Qué historias susurrarían los habitantes mientras las veían entrar por las puertas? Noemí no responde con alegría, sino con lamento. No me llaméis Noemí, dice ella. Noemí, que significa agradable, llamadme Mara, que significa amargura, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga. Ruth 1:20. Sus palabras son crudas y sinceras. No finge. Reconoce a Dios no con reproche, sino con reverencia.
Salió de Belén llena con esposo, hijos y sueños, y ha regresado vacía salvo por Ruth. Pero incluso en su amargura, se refiere a Dios como El Shaddai, el Todopoderoso. ¿No es asombroso aún cuando su corazón se quiebra, su fe no desaparece? ¿Y qué hay de Ruth de pie a su lado en ese momento? ¿Cómo debió sentirse al escuchar los susurros, al notar las miradas sobre su rostro extranjero, al saberse la forastera que se aferra a una mujer rota? ¿Tendrías tú el valor de quedarte? La lealtad de Ruth no vacila. Permanece en silencio, presente, firme. Detrás de su quietud hay una fortaleza que presagia algo divino. El pueblo puede haberla juzgado, pero Dios ya la había elegido. Su llegada a Belén, aparentemente humilde y desapercibida por la historia, ocurre en un momento divino, al comienzo de la cosecha de cebada. Es un detalle que la Escritura incluye con intención silenciosa. Ruth 1:22. La cosecha de cebada no era solo alimento. Marcaba una temporada de nuevos comienzos de provisión y oportunidad. ¿Sería esta la forma sutil de Dios de decir, te veo, no te he olvidado? Ahora, mientras Ruth y Noemí comienzan a adaptarse a su nueva vida, las preguntas se multiplican. ¿Cómo sobrevivirán sin esposos, sin ingresos, sin tierra? ¿Cómo recibirá Belén a una viuda moabita en medio de su pueblo? ¿Y qué papel jugará este momento, el inicio de la cosecha, en el siguiente capítulo de sus vidas? Las piezas se mueven silenciosamente en su lugar, pero ni Ruth ni Noemí saben cuánto está orquestando Dios detrás del telón. Los campos de Belén brillan bajo la luz dorada de la cosecha de cebada. Una nueva estación ha comenzado no solo para la tierra, sino para Ruth. Sin embargo, ella no tiene idea de que su fe silenciosa está a punto de abrir una historia de favor, alineación divina y legado que ni siquiera podría imaginar. No busca reconocimiento ni recompensa, solo hace lo que debe hacerse. Pero cuando el corazón se mueve con humildad y obediencia, el cielo siempre lo nota. Ruth se levanta temprano, decidida a encontrar una manera de proveer para Noemí y para sí misma. No tienen pan, ni ingresos, ni un hombre que hable por ellas, pero sí tienen las promesas de Dios, y entre ellas un mandamiento misericordioso hallado en la ley de Moisés. Levítico 19:9-10 instruía a los dueños de tierras a dejar parte de la cosecha para los pobres y los extranjeros. No era un acto de caridad, sino de justicia, un recordatorio de que lo que pertenece a Dios debe hacer espacio para aquellos que la sociedad suele olvidar. ¿Conocía Ruth esta ley? ¿O fue Noemí quien le recordó en voz baja que aún había provisión en los caminos de Dios? Con gracia y valentía, Ruth le dice a Noemí, déjame ir al campo y recoger las espigas que caigan detrás de aquel a cuyos ojos halle favor. Sus palabras llevan el peso de la vulnerabilidad. Ruth sabe que puede ser rechazada, observada o incluso maltratada por ser extranjera. Sin embargo, su humildad brilla, no exige, pide, y su fuerza no está en su posición, sino en su disposición a servir. Cuando Ruth entra en los campos abiertos, ocurre algo poderoso, camina directamente hacia la alineación divina. Aunque aún no lo sabe, ha llegado al terreno de Booz, un hombre de bienes, posición y carácter. Es del mismo clan que Elimelec, el difunto esposo de Noemí. ¿Fue casualidad o fue Dios guiando silenciosamente sus pasos? Booz entra en escena con una bendición: el Señor esté con vosotros. Sus trabajadores responden: el Señor te bendiga. Incluso este pequeño intercambio pinta el retrato de un hombre cuya autoridad nace de la reverencia. En una época en la que muchos en Israel se habían apartado de Dios, Booz se distingue. ¿No es fascinante cómo aquellos que caminan
en obediencia silenciosa terminan siendo parte de las historias más grandes de Dios. Pronto Booz nota a Ruth. Algo en su presencia capta su atención. No solo belleza, sino algo más profundo. Pregunta por ella y la respuesta del capataz está llena de respeto. Es la moabita que volvió de Moab con Noemí. Me pidió permiso para espigar y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora sin apenas descansar. Imagina a Booz escuchando esto, no solo su nombre, sino su historia. Una viuda extranjera eligiendo la dificultad antes que la comodidad, la lealtad antes que la facilidad. ¿Tendrías tú el valor de hacer lo mismo? Booz se acerca a Ruth y le habla con amabilidad. Le dice que permanezca en sus campos, prometiéndole protección y provisión. Incluso la invita a beber del agua que sus hombres han sacado. Tal generosidad era rara para cualquier espigadora, y más aún para una mujer moabita. Ruth queda asombrada. Se inclina ante él y susurra: ¿por qué he hallado tanto favor ante tus ojos para que te fijes en mí siendo extranjera? Su voz tiembla con asombro. Su pregunta atraviesa el corazón: ¿por qué yo? La respuesta de Booz revela su espíritu. He sabido todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu marido. Que el Señor te recompense por ello y que recibas plena recompensa del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:11-12. Sus palabras no son solo un halago, son una bendición, un reconocimiento profético de la fe de Ruth. Ve más allá de su condición de extranjera y la honra como hija del pacto. Durante el día, Booz continúa mostrando generosidad. La invita a comer con sus segadores y le sirve grano tostado con sus propias manos. Ordena a sus hombres dejar espigas adicionales a propósito para que Ruth recoja más de lo esperado. Cuando el sol se oculta tras las colinas de Belén, Ruth regresa a casa con un efa de cebada, una cantidad tan grande que normalmente tomaría días en reunir. ¿No es asombroso cuán rápido fluye la provisión de Dios cuando uno camina en su voluntad? Noemí, al ver la abundancia de Ruth, se queda atónita. Sus ojos se abren y su corazón siente algo que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. Mientras Ruth relata los acontecimientos del día, Noemí reconoce el nombre de Booz y comprende algo profundamente significativo. Él es uno de los Goel, los parientes redentores de la familia. Según la ley de Deuteronomio 25, un hombre así tenía el derecho y el deber de redimir la línea familiar, restaurando lo perdido. ¿Podría ser esto más que una coincidencia? En ese instante, la desesperación de Noemí comienza a disiparse. La mano de Dios, antes oculta tras capas de amargura, ahora brilla entre las grietas. El Señor no ha dejado de mostrar su bondad ni a los vivos ni a los muertos, dice en voz baja, reconociendo la divina orquestación que se despliega ante sus ojos. Este encuentro fortuito en un campo de cebada no es un accidente. Es la evidencia visible de una gracia invisible. Es un vistazo de cómo las leyes de Dios, como la de espigar, revelan su corazón hacia el extranjero, el quebrantado y el fiel. Y es un susurro de algo aún mayor por venir. Mientras Ruth y Noemí se sientan juntas compartiendo el grano y la historia, aún no ven el cuadro completo. No saben que este humilde acto de espigar resonará a través del tiempo, uniendo sus nombres a una línea real y finalmente al Salvador del mundo. Pero esa parte de la historia todavía espera en las sombras, con la revelación de que Booz no es solo un benefactor bondadoso, sino un pariente cercano y posible redentor. La mente de Noemí comienza a despertar con un propósito renovado. El dolor que antes nublaba su visión da paso a una chispa de estrategia divina.
Ya no piensa solo en el pan de cada día, sino en el legado, la restauración y el amor. Noemí, moldeada por el sufrimiento pero aún llena de sabiduría, empieza a ver las huellas de Dios en los campos de cebada y en el corazón de un hombre llamado Buz. Noemí se vuelve hacia Ruth con afecto y urgencia diciendo: «Hija mía, debo buscar un hogar para ti para que tengas bienestar». Ruth 3:1. Esto no trata meramente de comodidad, habla de pacto. Las palabras de Noemí revelan la profundidad de su amor por Ruth, un amor que refleja la misma lealtad que Ruth le ofreció primero. Es un amor raro, desinteresado, uno que busca seguridad para la otra, aun cuando el propio corazón sigue cargando el peso de la pérdida. Puedes sentir el intercambio sagrado entre ellas, dos mujeres poniendo a la otra en primer lugar, guiadas por la gracia más que por la obligación. El plan que Noemí traza a continuación ya es audaz, delicado y completamente moldeado por las costumbres del antiguo Israel. Le instruye a Ruth que se bañe, se perfume y vista sus mejores ropas, no para seducir, sino para señalar un cambio del luto a la disposición de la viudez, a la posibilidad de un nuevo comienzo. Luego, continúa Noemí, baja a la era, espera hasta que Buz haya comido y bebido, observa el lugar donde se acueste, entonces ve, descubre sus pies y acuéstate. Él te dirá lo que debes hacer. Ruth 3:4. A primera vista, este plan puede parecer inusual, quizá incluso escandaloso a oídos modernos. Pero para comprender su profundidad, hay que mirar el contexto cultural. En el antiguo Israel, esto no era un acto de seducción, sino una súplica respetuosa y valiente dentro de la tradición del levirato. Noemí está guiando a Ruth para hacer un gesto formal pidiendo a Buz que asuma su papel de redentor. Y aún así, puedes imaginar el riesgo. Ruth sigue siendo una extranjera. Es una joven viuda poniéndose en una posición de total vulnerabilidad, confiando en la integridad de un hombre al que apenas conoce, y que era exactamente un pariente redentor. En la ley sagrada de Israel, establecida en pasajes como Levítico 25 y Deuteronomio 25, el redentor era un pariente cercano, que tenía el derecho legal de restaurar lo perdido, de recomprar tierras vendidas por necesidad y de casarse con una viuda para levantar descendencia en nombre del fallecido. Era un sistema, no solo de justicia, sino de misericordia tejido en el propio diseño del pacto de Dios con su pueblo. ¿No te conmueve saber que Dios había inscrito la redención en la misma estructura de su ley? ¿Y cuál es la respuesta de Ruth ante este plan arriesgado y poco convencional? No pregunta, no duda, simplemente responde: «Haré todo lo que tú digas». Ruth 3:5. Estas palabras, aunque silenciosas, están llenas de una fe inquebrantable. Una vez más, Ruth entrega su vida a la guía de Noemí y, en última instancia, al Dios de Israel. En ese momento, pasa de ser una espigadora humilde a una participante activa en el despliegue del destino divino. ¿Percibes cuán decisivo es este instante? Ruth, que antes recogía granos detrás de los segadores, ahora camina hacia un camino que podría cambiar el futuro no solo para ella y Noemí, sino para todo Israel. Ya no está definida por su pérdida, está avanzando paso a paso con valentía. A medida que el sol comienza a ponerse y la frescura de la noche cubre las colinas, Ruth se prepara para la era. Su corazón debe latir con fuerza. ¿Qué pensamientos giran en su mente mientras se acerca a ese encuentro desconocido? Está a punto de acercarse a un hombre de riqueza y prestigio, un hombre cuya respuesta podría bendecir su vida o exponerla a la vergüenza. ¿Qué sentirías tú en sus sandalias? ¿Miedo, esperanza o algo divino vibrando en tu alma? La era el lugar donde el grano se separa de la paja,
se convierte también en el lugar donde los destinos serán separados entre el pasado y lo que está por venir. Ruth entra en la noche no con certeza, sino con confianza. El plan de Noemí, nacido en tiempos de necesidad, se transforma en el escenario de uno de los encuentros más tiernos y misteriosos de toda la Biblia. El aire está quieto. El futuro pende en silencio. Responderá Boaz con honor y compasión. Encontrará Ruth no solo protección, sino pertenencia. Y más importante aún, cómo está Dios invisible, pero siempre presente, a punto de moldear la historia a través de la humildad de una mujer moabita y la integridad de un hombre israelita. Mientras Ruth camina en la noche hacia Boaz, lleva consigo más que a sí misma. Lleva promesa, lleva fe, y sin saberlo, lleva una línea de sangre que un día conducirá a un rey y al Salvador del mundo. Pero esa parte de la historia deberá esperar hasta que la noche haya pasado. La era es el lugar abierto y polvoriento donde la cosecha se separa de la paja, se convierte ahora en el escenario sagrado de un encuentro silencioso pero monumental. La escena está cargada de tensión, misterio y expectación divina. El futuro de Ruth pende de un hilo, y los pasos silenciosos que da en la oscuridad no son solo pasos hacia un hombre, sino pasos hacia su destino. No sabe cómo responderá Boaz. Solo sabe que el plan de Noemí, inusual pero alineado con la tradición israelita, es la puerta por la que debe atravesar su próximo capítulo. El aire nocturno es fresco, perfumado con el rastro del grano tostado y las risas de los hombres satisfechos por la celebración de la cosecha. La cebada ha sido recogida, el trabajo ha concluido y el ambiente está lleno de alegría. Boaz, rodeado de sus trabajadores y reconfortado por los frutos de una temporada exitosa, finalmente se acuesta al final del montón de grano para descansar. Ruth observa en silencio desde las sombras, su corazón seguramente latiendo con fuerza en cada respiración. ¿Cómo te sentirías tú sabiendo que estás a punto de poner tu reputación, tu futuro y tu identidad en manos de alguien a quien apenas conoces, pero profundamente respetas? Y entonces, con valentía serena y un corazón lleno de esperanza, se mueve. Ruth se acerca con sigilo, toma nota del lugar donde Boaz descansa, descubre sus pies y se acuesta. Para los lectores modernos, este gesto puede parecer desconcertante, quizá incluso provocador, pero en el antiguo Israel era un acto profundamente simbólico y respetuoso. No está comprometiéndose, está haciendo una apelación legal y de pacto, invocando la ley de redención y proponiendo matrimonio en la única forma en que una viuda como ella podía hacerlo. En esencia, está diciendo: me pongo bajo tu protección. Extenderás tus alas sobre mí, las horas pasan. El silencio se rompe a medianoche cuando Boaz se sobresalta. Despierta tal vez por el frío y descubre a alguien a sus pies. Imagina el destello de confusión en sus ojos mientras pregunta: ¿quién eres? La respuesta de Ruth es audaz, pero llena de gracia. Soy tu sierva Ruth. Extiende el borde de tu manto sobre mí, porque tú eres pariente redentor de nuestra familia. Ruth 3:9. Sus palabras no nacen de la desesperación, sino de una invitación sagrada inspirada en Ezequiel 16:8, donde Dios habla de extender su manto sobre su amada como señal de pacto y pertenencia. Ruth no está pidiendo simplemente que Boaz la tome por esposa. Está pidiendo que redima a su familia, que continúe la línea de Elimelech y que asuma un papel de profunda importancia espiritual y generacional. Boaz responde con ternura, revelando su carácter: que el Señor te bendiga, hija mía. Este acto de bondad es mayor que el primero, pues no has ido tras hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas. Todos en mi pueblo
Saben que eres una mujer de noble carácter. Ruth 3, 10, 11. Su voz está llena de admiración. Ruth, aunque joven y hermosa, no ha buscado comodidad ni riqueza. Ha elegido la lealtad, el legado y una vida arraigada en el pacto. Boaz reconoce en su propuesta no una búsqueda personal, sino un gesto de honor hacia Noemí y su linaje compartido. Ve en Ruth no a una extranjera, sino a una mujer cuya reputación brilla por las calles de Belén. Sería así recordado tu carácter si otros hablaran de ti. Pero surge una complicación. Boaz, fiel a su integridad, revela un obstáculo. Hay otro hombre, un pariente más cercano, que tiene el primer derecho de redención. Sería fácil para Boaz ignorar este detalle, actuar rápidamente antes de que el otro reclame su lugar. Pero Boaz no toma atajos. Honra la ley y el proceso, y al Dios que gobierna ambos. Si Él quiere redimirte bien, dice Boaz, pero si no tan cierto como vive el Señor, yo lo haré. Promete a Ruth que el asunto no quedará sin resolver. Y en un último acto de provisión, Boaz hace algo que dice más que las palabras: llena el manto de Ruth con 6 medidas de cebada, enviándola de regreso a Noemí, no vacía sino llena. Esto es más que alimento. Es una señal, una suave garantía de que sus intenciones son puras y que su palabra no fallará. No conmueve el corazón saber que incluso en la incertidumbre, Dios sigue dejando señales de su favor, mientras Ruth camina de regreso bajo la tenue luz del amanecer, con los brazos cargados de grano y el corazón lleno de asombro. Uno solo puede imaginar los pensamientos que inundan su mente. ¿Será este el comienzo de algo más grande? ¿Podría este hombre llegar a ser su redentor, no solo en la ley sino en el amor? Cuando llega a casa, Noemí escucha con atención. Cada palabra importa, y cuando Ruth termina, Noemí habla con la claridad de quien conoce el ritmo de la mano de Dios. «Espera, hija mía», le dice, «porque el hombre no descansará hasta que el asunto quede resuelto hoy». Ruth 3:18. Noemí sabe que Boaz no es hombre de demora. Su rectitud exige acción inmediata. Su voz, antes amarga, ahora rebosa de fe. Este encuentro en la era no es un simple encuentro secreto, es un momento en el que la fidelidad humana se cruza con el tiempo divino. El valor de Ruth y el carácter de Boaz convergen bajo la mirada atenta de Dios. 2 personas que podrían haber permanecido extrañas, ahora están unidas en una danza sagrada de obediencia y confianza. Pero, ¿qué sucederá después? ¿Ganará Boaz el derecho de redimir a Ruth, o el pariente más cercano reclamará su lugar? ¿Cómo moldeará la silenciosa integridad de estos 2 corazones fieles el curso del futuro de Israel? ¿Y qué historia más grande se está escribiendo detrás de escena? Una historia que se extiende más allá de Belén, hacia un pesebre y una cruz. Las respuestas están más cerca de lo que creemos. Mientras la primera luz dorada del amanecer se extiende sobre las colinas de Belén, un silencioso sentido de urgencia se mueve en el corazón de Boaz. Es un hombre de palabra, y hoy cumplirá una promesa no solo a Ruth, sino también a Dios, a Noemí, y al legado de una familia casi perdida en el tiempo. Sus pasos son firmes, resueltos, mientras camina hacia la puerta de la ciudad, el corazón de la vida cívica en el antiguo Israel. Allí se resolvían los asuntos legales, se confirmaban los pactos y los nombres quedaban grabados en la memoria del pueblo. Y es allí donde el destino está a punto de tomar forma. Boaz toma asiento en la puerta y espera, no con pasividad, sino con expectación. Este momento es sagrado y él lo sabe. Cuando el pariente más cercano del que había hablado a Ruth por fin aparece, Boaz no pierde tiempo. Reúne a 10 ancianos del pueblo, hombres de respeto y sabiduría,
para ser testigos de lo que está por suceder. Esto no es solo una conversación entre dos hombres. Es una declaración pública de justicia, honor y redención. Sientes el peso de este instante. Tal vez el pueblo aún no lo entienda, pero algo eterno está a punto de ponerse en movimiento. Boaz expone la situación con precisa claridad. Noemí, que ha regresado de Moab, vende la parcela de tierra que pertenecía a nuestro pariente Elimelec. Su voz es serena pero firme, invitando al hombre a actuar. Si quieres redimirla, hazlo, pero si no, dímelo para saberlo, porque tú tienes el primer derecho de redención y yo soy el siguiente. Ruth 4, 3-4. El pariente escucha y asiente. A primera vista, la oferta parece provechosa, una oportunidad para ampliar su herencia sin carga inmediata. Pero Boaz, con sabiduría y estrategia, revela lo que hay debajo de la superficie. Continúa diciendo: el mismo día que adquieras la tierra de mano de Noemí, también tomarás a Ruth, la moabita viuda de Malón, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. Ruth 4:5. Esto lo cambia todo. Redimir la tierra ahora implica casarse con Ruth, criar hijos en nombre de otro hombre y posiblemente dividir su propia herencia. El pariente retrocede con sus verdaderos motivos expuestos. No rechaza por malicia, sino por miedo. Lo que Boaz considera una responsabilidad sagrada, él lo ve como un riesgo demasiado grande. El hombre se quita la sandalia y la entrega a Boaz en un gesto simbólico de transferencia legal. El pacto se sella no con tinta y pergamino, sino con un gesto entendido por todos los presentes. Así se hacían los acuerdos en el antiguo Israel, con símbolos, honor y testigos. Y en ese momento, una puerta se abre, no solo para Boaz y Ruth, sino para un legado divino que espera nacer. Boaz se pone de pie ante los ancianos y el pueblo y proclama con claridad y gozo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec, a Quilión y a Mahlón, y también tomo por esposa a Ruth, la moabita viuda de Malón, para preservar el nombre del difunto sobre su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de la puerta de su ciudad. Ruth 4, 9, 10. Su voz no tiembla. Esto no es obligación, es honor. Boaz no está redimiendo solo una propiedad, está redimiendo una historia, una sangre, un nombre. El pueblo responde con alegría y bendición. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel, que tengas renombre en Efrata y seas célebre en Belén. Ruth 4:11. Estas palabras no son simples deseos, son profecía. Ruth, quien antes era una extranjera que espigaba detrás de los segadores, ahora es nombrada junto a las matriarcas de Israel. ¿Puedes sentir el cambio? Aquella que no tenía lugar ahora es injertada en la raíz misma del futuro de Israel. Pero la bendición va aún más lejos, y sea tu casa como la de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá, por la descendencia que el Señor te conceda de esta joven. Ruth 4:12. Tamar, otra mujer que actuó con valentía para preservar su linaje, es invocada aquí con honor. El pueblo reconoce que algo poderoso está ocurriendo, algo que solo Dios podría orquestar. La historia de Ruth alcanza su glorioso clímax con la sagrada unión entre Ruth y Booz, un acto no solo de amor sino de divina coordinación. Booz, habiendo cumplido cada deber legal y espiritual como pariente redentor, toma a Ruth por esposa. Pero este momento es más que un pacto personal, es la manifestación visible del plan redentor de Dios, obrando a través de la vida ordinaria de dos personas fieles. Y mientras permanecen ante los ancianos y el pueblo de Belén, su boda se convierte en una declaración pública de restauración, honor y esperanza. Imagina la atmósfera,
La puerta de la ciudad, que una vez fue lugar de lamento por el regreso de Noemí, ahora es umbral de nuevos comienzos. El pueblo que antes murmuraba, «No es esta Noemí», ahora pronuncia bendiciones sobre su nuera y sobre el hombre que reconoció su valor. La alegría llena el aire, mientras la comunidad se reúne no solo para presenciar una boda, sino para celebrar un milagro. Podían saber que la historia misma estaba siendo reescrita ante sus ojos. Los ancianos y el pueblo alzan sus voces en bendición, evocando el linaje de las madres de Israel. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, que edificaron la casa de Israel. Que actúes con valor en Efrata y seas famoso en Belén. Ruth 4, 11, 12. Sus palabras son proféticas, enlazando a Ruth, una viuda moabita, con los cimientos mismos de la historia de Israel. ¡Qué extraordinario! Una mujer antes vista como extranjera, ahora honrada junto a las madres de las 12 tribus. Esta bendición es más que tradición. Es un reconocimiento espiritual de la fe de Ruth y la rectitud de Booz. Ruth ha caminado un sendero marcado por la pérdida, la humildad y la lealtad inquebrantable. Y ahora es injertada en la familia del pacto, no como extraña, sino como hija, un emblema de la gracia inclusiva de Dios. ¿No es este el corazón mismo del Evangelio, que Dios mira más allá del linaje, más allá de las etiquetas, y escribe historias eternas con la tinta de la obediencia y la fe? Su matrimonio se convierte en un presagio de una historia de amor aún mayor. Así como Booz redimió a Ruth, Cristo redimiría a la humanidad, comprando lo perdido, acogiendo al extranjero y restaurando lo quebrantado. Ruth no ganó su lugar por linaje, sino por fe. De la misma forma, no somos salvados por descendencia, sino por creer en el Redentor que nos cubre con su pacto. Poco después, el Señor bendice a Ruth y Booz con un hijo. Para Ruth, que una vez lamentó la esterilidad de la viudez, este momento es un milagro. Ella, que espigaba en los bordes del campo ajeno, ahora sostiene en sus brazos la promesa de un futuro. Y este hijo no es solo una bendición personal, se convierte en un faro de restauración para Noemí. Las mujeres de Belén, que antes presenciaron la tristeza de Noemí, ahora la rodean con gozo. Declaran: «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Él será para ti restaurador de la vida y sustentador en tu vejez, porque tu nuera que te ama y que te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz». Ruth 4, 14, 15. En una cultura donde los hijos eran símbolo de fuerza y honor, esta proclamación eleva el amor de Ruth por encima de toda medida. Asombroso, ¿verdad? Aquella mujer, que una vez fue llamada extranjera, ahora es alabada como mejor que 7 hijos. Le ponen por nombre Obed, un nombre sencillo, pero su impacto sería eterno. Obed engendra a Isaí, Isaí engendra a David, y David engendra el linaje del Mesías. En una generación, la fe silenciosa de Ruth transforma su legado. En 3 generaciones, cambia el destino de una nación. El libro de Ruth no termina con un final, sino con un principio. Una mujer estéril se convierte en madre. Un corazón amargo se llena de gozo. Una extranjera se convierte en matriarca. Y entretejido en todo ello está el hilo invisible de la providencia divina, uniendo cada detalle hasta que la redención brilla a través del dolor. Lo que comenzó con hambre termina en abundancia. Lo que empezó con muerte culmina en vida. Y de las cenizas de la pérdida surge un linaje real, uno que llegaría hasta un pesebre en Belén, donde nacería otro Redentor. Cuando Mateo escribe la genealogía de Jesús en su Evangelio, incluye el nombre de Ruth, un honor compartido por muy pocas mujeres. Esta viuda moabita aparece junto a Abraham, Isaac y Jacob
como parte elegida del plan eterno de Dios. ¿Qué nos dice esto sobre el corazón de Dios que se deleita en usar lo inesperado? Que ningún pasado es demasiado lejano, ninguna historia demasiado rota y ninguna persona demasiado improbable para ser usada para su gloria. El legado de Ruth trasciende su propia vida. Su valentía, su devoción y su confianza en Dios transformaron no solo su destino, sino también el de todos los que vendrían después. A través de Ruth, vislumbramos el corazón de un Dios que redime a los olvidados, exalta a los humildes y escribe belleza, incluso en los capítulos más oscuros. Y así como más tarde proclamaría el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego esclavo, ni libre hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La historia de Ruth se convierte en un testimonio vivo de esa verdad eterna. Su camino nos recuerda que sin importar nuestro origen, nuestros errores o nuestro dolor, jamás estamos fuera del alcance de la redención divina. Para quienes deciden confiar en Él, Dios puede transformar incluso el comienzo más sombrío en un final glorioso. Aunque enraizada en tierra antigua, la historia de Ruth florece con una sabiduría intemporal, una sabiduría que nos habla hoy con la misma fuerza con que lo hizo en los campos de Belén. Al detenernos a reflexionar sobre su viaje, descubrimos un pozo profundo de verdades espirituales, verdades que no solo iluminan su sendero, sino que también alumbran el nuestro en nuestro caminar con Dios. En el corazón del relato de Ruth está su lealtad inquebrantable, una joya rara en cualquier época. Cuando se volvió hacia Noemí y le dijo: «A donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16 no estaba pronunciando una promesa sentimental, sino sellando un pacto. En esas palabras, escuchamos no solo su amor por Noemí, sino su entrega total al Dios de Israel. Ese tipo de devoción nos invita a examinar nuestras propias fidelidades. Cuán leales somos no solo a las personas que amamos, sino al llamado que Dios nos ha hecho. En una era donde la lealtad suele depender de la conveniencia, el ejemplo de Ruth nos confronta. Su fidelidad no dependía del resultado, ni del confort, ni del beneficio. Permaneció cuando otros se marcharon. Dio cuando tenía poco. Eligió seguir aun cuando el camino por delante estaba cubierto de incertidumbre. ¿No es esa la clase de fidelidad que Dios sigue pidiendo de nosotros? Ruth también nos enseña el poder de la iniciativa. Cuando el hambre las acechaba, no esperó a que alguien viniera a rescatarla. Salió al campo humilde a recoger espigas detrás de los segadores, haciendo lo que podía con lo que tenía. Y ese sencillo acto de obediencia captó la mirada de Booz y el favor de Dios. Booz la elogió en Ruth 2:11 diciendo: «Todo lo que has hecho por tu suegra me ha sido contado». Ruth no actuó para ser vista, actuó desde la integridad, y sin embargo su fe en acción abrió puertas que lo cambiaron todo. Santiago 2:17 declara: «La fe sin obras está muerta». Ruth vivió esa verdad. Su creencia en el Dios de Israel no fue solo dicha, fue demostrada. Su historia nos recuerda que la fe no es pasiva, es caminar, es actuar, es confiar a Dios el siguiente paso, aunque sea pequeño. ¿Estás dispuesto a espigar en los campos donde Dios te coloque, confiando en que la obediencia te llevará a la provisión? Pero quizá lo más hermoso es cómo la vida de Ruth muestra el poder de la transformación por medio de la fe. Comenzó su historia como una viuda extranjera, afligida, pobre y desconocida, pero al decidir alinearse con el Dios de Israel, se convirtió en la bisabuela del rey David, tejida directamente en la línea de sangre del Mesías. ¿Podría Ruth haber imaginado que su fidelidad cotidiana resonaría por toda la eternidad
Esa es la maravilla de Dios. Él toma a quienes se sienten olvidados, los que viven en los márgenes, y los incorpora a su plan maestro. A través de Ruth, aprendemos que nuestro pasado no define nuestro futuro. Nuestra rendición sí lo hace. Y entonces llega el tema de la redención tan central en la historia de Ruth y tan esencial al corazón del Evangelio. Cuando Boaz, el pariente redentor, tomó a Ruth por esposa, no solo restauró el futuro de una familia, nos dio una imagen de Cristo. Así como Boaz cubrió a Ruth con su manto, Cristo nos cubre con su gracia. Así como Boaz pagó el precio para redimir lo perdido, Jesús pagó el precio supremo por nuestras almas. Como dice Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. La historia de Ruth no es solo suya, es la nuestra. Es el Evangelio velado en una historia antigua, pero la historia de Ruth también nos desafía a mirar más allá de las fronteras que a veces trazamos alrededor de la gracia de Dios. Ruth era moabita, una extranjera al pacto, alguien que muchos israelitas habrían despreciado. Y aún así, Dios la escogió, honró su fe, la acogió en su familia y le dio un nombre que resuena por la eternidad. ¿Qué nos dice esto del corazón de Dios hacia las naciones? Mucho antes de la gran comisión, mucho antes de que Pablo escribiera a los Gálatas diciendo: ya no hay judío ni griego, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. La historia de Ruth ya susurraba esa misma verdad. El reino de Dios no está limitado por raza, nación ni linaje. Está abierto a todo corazón que elige creer. Cambia esa verdad la manera en que ves a los demás, la manera en que te ves a ti mismo. La historia de Ruth no es solo un hermoso relato de amor. Es un llamado a caminar en fe, a servir con humildad, a amar con valentía y a creer que incluso los actos más pequeños de obediencia pueden convertirse en parte de algo eterno. Así que mientras llevas su historia contigo, recuerda, Dios todavía escribe historias como la de Ruth. Y quién sabe, tal vez la próxima sea la tuya. Al llegar al final del extraordinario viaje de Ruth, se hace evidente que su historia, aunque contenida en solo 4 breves capítulos, posee una importancia que trasciende su extensión. De hecho, la vida de Ruth es una obra maestra en el gran lienzo de las Escrituras, sutil en su sencillez, pero profunda en su significado teológico. Su relato no es solo una historia de amor o de supervivencia. Es un diseño divino que revela cómo Dios obra a través de personas ordinarias, lugares ocultos y momentos inesperados para moldear la eternidad. Ambientada en uno de los períodos más oscuros de Israel, la caótica era de los jueces, la fidelidad de Ruth brilla como una estrella solitaria en un cielo lleno de confusión moral. En una generación descrita repetidamente con la frase inquietante: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Ruth irrumpe en escena como extranjera viuda y mujer sin estatus, y sin embargo, por su devoción inquebrantable hacia Noemí y su valiente entrega al Dios de Israel, se convierte en un faro de esperanza y un presagio del Redentor venidero. Su historia ofrece un contraste asombroso frente a la decadencia espiritual de su tiempo. Mientras la nación vagaba en rebeldía, Ruth eligió el pacto. Mientras otros vivían por impulso, Ruth caminó por fe. ¿Qué nos dice esto hoy que en un tiempo de sequía espiritual, Dios eligiera a una mujer moabita como instrumento de nuevos comienzos? Podría ser que incluso ahora, Dios sigue buscando Ruths, aquellos que se aferrarán a Él aun cuando el camino parezca incierto. El nombre de Ruth es uno de los 5 nombres de mujeres
que aparecen en la genealogía de Jesús en Mateo 1, junto a Tamar, Rahab, Betsabé y María ella, no se destaca por linaje, poder o posición, sino por su fe. Su inclusión no es una casualidad histórica, es una declaración divina de que la gracia de Dios no conoce fronteras. Atraviesa razas, reputaciones y trasfondos religiosos. De Moab a Belén de extranjera, a antepasada del Mesías, la historia de Ruth deja claro que nadie está demasiado lejos para ser incluido en la familia de Dios. Su legado no es solo personal, es nacional, incluso eterno. El bisnieto de Ruth sería David, el rey pastor, el hombre conforme al corazón de Dios. A través de David vendría el trono eterno y de ese trono el nacimiento de Jesucristo. Ruth, entonces, no solo es un puente entre la época de los jueces y la monarquía de Israel, es un hilo vivo en el tejido de las promesas del pacto de Dios, que se extiende desde Abraham hasta la cruz. Y en Booz, el pariente redentor, encontramos un poderoso reflejo de Cristo mismo. Booz no estaba obligado a redimir a Ruth, no era el pariente más cercano, pero eligió hacerlo. Por amor intervino, por honor pagó el precio. Así también Jesús intervino en nuestra ruina, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso hacerlo. Como nos recuerda Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. El matrimonio de Ruth y Booz es más que un hermoso desenlace, es la sombra del evangelio que habría de venir. Desde su casual encuentro en los campos hasta el nacimiento de Obed, vemos la mano soberana de Dios moviéndose silenciosa pero intencionadamente en cada escena. Nada en la vida de Ruth fue accidental. Cada paso que dio, cada decisión que tomó, fue tejido con diseño divino. ¿Y no es eso un consuelo para nosotros hoy aún, en los momentos en que la vida parece aleatoria o dolorosa, aun cuando no comprendemos lo que Dios está haciendo? La historia de Ruth nos asegura que Él siempre está obrando, siempre redimiendo, siempre escribiendo algo más grande de lo que podemos entender. Su historia demuestra lo que 1 Corintios 1:27 proclama con tanta belleza: Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Ruth, la pobre espigadora de Moab, se convierte en la honrada matriarca de la línea real. Lo que parecía pequeño se volvió significativo. Lo que parecía olvidado se volvió fundamento. Entonces, ¿qué nos pide la vida de Ruth? Nos llama a una lealtad que nos cuesta algo, a una fe que se mueve cuando el futuro es incierto, a un amor que trasciende los lazos de sangre. Nos desafía a mirar más allá de nuestras limitaciones, a confiar en que incluso en nuestras pérdidas, Dios está sembrando algo mayor, y nos atreve a creer que nuestra fidelidad hoy puede moldear destinos que nunca veremos en nuestra vida. La historia de Ruth no es solo un triunfo del amor, es un triunfo de la redención. Es el eco del corazón de Dios por el extranjero, la viuda, el errante, y por cada alma que elige aferrarse a Él sin importar el costo. Que su historia te recuerde que nada en tu vida se desperdicia cuando se pone en las manos del Redentor. Que despierte en ti una confianza más profunda en el tiempo de Dios, una fe más firme en sus promesas y una renovada disposición para ser parte de su plan eterno. Y así como la vida de Ruth fue tejida en la genealogía de Cristo, que tu vida también se convierta en un hilo dentro del tapiz de la redención divina, revelando su amor, su misericordia y su gloria al mundo. Amado, si la historia de Ruth ha hablado a tu espíritu, hoy te invito a comentar 777 abajo como señal de alineación con el plan redentor de Dios. Ese número sencillo declara: confío en Dios con mi camino. Creo que Él puede transformar mi quebranto en belleza como lo hizo con Ruth.
Si este mensaje te ha alentado o inspirado, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite recordar que Dios puede redimir incluso los capítulos más oscuros de nuestra vida. Y a todos los que apoyan este ministerio a través de Super Thanks, queremos decirles de todo corazón gracias. Su generosidad nos permite seguir llevando la palabra a personas en todo el mundo. Den o no sepan esto, ustedes son profundamente valorados y forman parte de algo mucho más grande de lo que pueden imaginar. Que el legado de Ruth te recuerde que tu historia aún no ha terminado. Puede que estés viviendo un capítulo de pérdida, de espera o de incertidumbre, pero Dios ya está preparando la siguiente página y será más hermosa de lo que jamás has visto. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz, propósito y fortaleza mientras caminas hacia tu destino divino. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, mantente fiel, mantente expectante y mantente bendecido.